Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Hola, hola a todos. Hoy queremos dar una catequesis sobre Eucaristía. Esta catequesis ha sido preparada especialmente para jóvenes que están en proceso para primera comunión y que seguidamente viene la formación para la confirma. Pero antes de recibir este sacramento tan importante que es la primera comunión, entonces recibimos estos temas. Ya hemos pasado por la sección de penitencia, ya hemos hablado acerca de la penitencia, lo que son los pasos de la confesión, cómo hacer un examen de conciencia, los 10 mandamientos y todo eso. Pero sabemos que después de la confesión pues viene lo que es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía en sí es el fin de todos los sacramentos. Es decir, todos los sacramentos me llevan a la Eucaristía. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el sentido de la Eucaristía como sacramento. Es importante que nos demos cuenta de la riqueza que hay en este sacramento, el sentido de la Eucaristía como sacramento. En este tema, pues hay muchas citas bíblicas que sería de mucha necesidad poder repasar, pero pues como el tiempo no nos lo permite, yo voy a dar la cita y usted ahí con su Biblia en casita, pues anota las citas bíblicas y después de eso toma su Biblia y comienza a leer una por una, y nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento se nos comienza a hablar acerca de la Eucaristía, con diferentes nombres en diferentes épocas, con diferentes profetas, hasta llegar a Jesús en un primer momento y seguidamente hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, pero vamos a notar que hay una secuencia, que la Eucaristía no es algo que apareció ayer, ¿verdad? La Iglesia no hace las cosas así no, hace poco celebrábamos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que mueve a la Iglesia el que impulsa a la Iglesia para poder celebrar y para poder instituir de alguna manera los sacramentos. Muy bien. Como ya decíamos, vamos a hablar de el sentido de la Eucaristía como sacramento. La Eucaristía es el sacramento en el cual las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y substancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Tenemos que saber eso. Jesús en la Santa Eucaristía, en el pan y en el vino, que en la misa se convierten en cuerpo y sangre, Jesús está ahí, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Se le llama el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los sacramentos tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor, y en la mayoría de las veces tiene lugar dentro de la Eucaristía. Es decir,
Los demás sacramentos me llevan a la comunión con Cristo, me llevan a la Eucaristía. Nos bautizamos, por ejemplo, la vida del cristiano es un camino, comienza con el bautismo, un proceso. Nos bautizamos porque queremos entrar en la gran familia de Dios. Si entramos en la gran familia de Dios, entonces podremos comulgar, tener Eucaristía en nuestra vida, tener comunión con Cristo. Después viene el sacramento de la penitencia. Si me confieso, si tengo la penitencia, si hago mi examen de conciencia, el dolor de los pecados, me propongo no volver a fallar, a ofender a Dios, y luego me confieso, es precisamente para comulgar. No tiene sentido, me confieso, pero no comulgo. No, ¿verdad? Tenemos que comulgar, porque la comunión, el comulgar es unión, unirme con Cristo. Si un matrimonio, por ejemplo, si hay una pareja de jóvenes que se van a casar, se casan y precisamente en la ceremonia hay Eucaristía. El matrimonio me lleva a la Eucaristía, es decir, para comulgar. Por eso los sacramentos lo que nos permiten es vivir en gracia de Dios. Desde el bautismo, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal, la penitencia, la confirmación, cada uno de los sacramentos me lleva a la Eucaristía porque me muestra la necesidad de vivir en gracia de Dios. Muy bien, a este sacramento se le denomina de muchas maneras. Dada su riqueza infinita, la palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es uno de los nombres más antiguos y correcto porque en esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, la redención y la santificación. Es la riqueza del sacramento de la Eucaristía. Voy a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Es necesario que después de escucharlo podamos como digerirlo y volverlo a escuchar y volver incluso podemos ponerle pausa o retrasar el video y volver a escucharlo. Dice Jesús en la cena, en la última cena, dice: después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y les dio pan, ¿verdad? Por ahí va a decir en el Evangelio de San Lucas: el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, vive de vida eterna. Entonces, si vemos Jesús en el Evangelio, hay muchas citas bíblicas, como ya decía, pero las voy a mencionar y pues usted las anota y luego las lee en su casa. Ahora vamos a hablar de los títulos que se le dan a la Eucaristía, los títulos que se le han dado bíblicamente desde hace ya muchos años y que se siguen manteniendo y que es la riqueza que la Iglesia nos ha heredado a nosotros. Primero, se le dice el banquete del Señor, porque es la cena que Cristo celebró con sus apóstoles justo antes de comer
antes de comenzar la pasión, su muerte, ¿verdad? Allá en el Calvario, cuando celebrábamos allá en Semana Santa. Antes de eso, Jesús comió con sus discípulos y lo podemos encontrar en primera de San Pablo a los Corintios 11:20. También se le llama la fracción del pan. Ahorita vamos ya un poquito más hacia la misa, ¿verdad? La fracción del pan, porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena. Los discípulos de Maús lo reconocieron después de la resurrección por este gesto, y los primeros cristianos llamaron de esta manera a sus asambleas eucarísticas. Lo llamaban la fracción del pan. Se dice la fracción del pan precisamente porque la fiesta, esa celebración que es la Santa Misa ya para nosotros, tiene ese detalle, tiene un tiempo especial en donde se hace el rito de la consagración y donde se reparte el pan, que es Jesús, ¿verdad? El momento de la Eucaristía, de la comunión, donde nosotros podemos comulgar. Entonces, la fracción del pan, es decir, el repartir el pan. También se le dice asamblea eucarística, porque se celebra en la asamblea, es decir, con todos, con los fieles, con todos nosotros. Reunión de los fieles. Por eso nos preparamos tanto para este sacramento, porque es una riqueza. Se le llama también santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Recordemos siempre esas palabras que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. El sacerdote repite las mismas palabras de Jesús y de nuevo tenemos cuerpo y sangre de Cristo en las especies de pan y vino. Yo les decía por ahí en un tema a los jóvenes, nuestros ojos físicos ven pan, ven vino, pero es necesario cerrar nuestros ojos físicos y abrir nuestros ojos del alma para poder ver a Cristo ahí presente. Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús en la Santa Eucaristía. También también le decimos comunión, porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Comunión. Comunión es unión, nos une a Cristo. Decía por ahí un santo que es necesario que con cada Eucaristía, con cada misa, cada vez que yo comulgo, mi vida sea más Cristo y no mi propia vida. Es decir, que sea Cristo viviendo en mí, porque estoy comulgando el cuerpo de Cristo. Mi cuerpo está sirviendo de alguna manera de custodia del cuerpo de Cristo. Se le llama misa. Estamos llegando ya a lo que tenemos hoy. Misa. Posee un sentido de misión. Misa, misión. Llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento. Esto se usa desde el siglo VII. Misa, ¿verdad? Misión. He recibido allá en la misa, pues he recibido lo que es el mensaje, lo que Cristo me dice a través del Evangelio. Misión. Yo debo llevar eso y comunicar la alegría de que Cristo vive en mí a través de la Eucaristía. Muy bien. ¿Cómo se instituye este sacramento? ¿Cómo se instituye el sacramento de la Eucaristía? En el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguraciones de este sacramento. Recordemos que la Biblia tiene dos partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es desde el Génesis, comienza con el Génesis, y en la Biblia latinoamericana que normalmente usamos,
termina pues con los Salmos. Y allí inicia el Nuevo Testamento ya con los Evangelios hasta el Apocalipsis, es Nuevo Testamento. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, se habla de que los israelitas comieron maná. Dice, el maná con que se alimentó el pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto. Era pan que bajaba precisamente del cielo, que Dios les enviaba del cielo. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 14, versículo 18, se le llama el sacrificio. Dice, el sacrificio de Melquisedec, sacerdote en acción de gracias por la victoria de Abraham, ofreció pan y vino. Vean, ofreció pan y vino. ¿Qué ofrecemos nosotros en el ofertorio antes de la misa? Ofrecemos pan y vino que después se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. También en el Génesis capítulo 22, versículo 10, el mismo sacrificio de Abraham, que está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo Isaac. Está dispuesto a sacrificar a su hijo por obedecer a Dios. Esto de alguna manera es signo de Dios Padre, que está dispuesto a sacrificar a su hijo Jesús por amor a nosotros, ¿verdad? Por amor a todos, a toda la humanidad, es capaz de sacrificar a su hijo. Y Abraham de alguna manera lo profetiza en aquel momento por petición de Dios, ¿verdad? Así como el sacrificio del Cordero Pascual que libró de la muerte al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? También lo encontramos en el libro del Éxodo. El mismo Cristo, después de la multiplicación de los panes, profetiza su presencia real, corporal y sustancial en Cafarnaúm cuando dice: yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Es mi carne para la vida del mundo. Jesús está diciendo, ese pan que van a comer no es pan, es mi carne, es mi cuerpo, es mi sangre. Quien lo come tendrá vida eterna. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 32, del 32 al 34, y más adelante el versículo 51. Cristo, sabiendo que había llegado su hora, después de lavar los pies a sus apóstoles y de darles el mandamiento del amor, instituye este sacramento el Jueves Santo, en la última cena. Esto lo encontramos en Mateo 26, del 26 al 28. También podemos leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 25, y podemos leer también el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del 19 al 20, donde nos confirma todo esto con el fin de quedarse entre los hombres, de nunca separarse de los suyos y hacerlos partícipes de su pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo al hombre. Cristo deja el mandato de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. La Iglesia siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en las sinagogas donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento y luego se daba lugar a lo que llamaban fracción del pan. Cuando fueron expulsados de las sinagogas, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo el mandato que Cristo les dejó a los apóstoles. Poco a poco se fueron añadiendo nuevas lecturas, oraciones, hasta
en 1570 San Pío V determinó cómo debería ser el rito de la misa, mismo que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II. Poco a poco vamos a seguir hablando acerca de qué es el Concilio Vaticano II y posteriormente vamos a hablar acerca de los pasos de la misa, ¿verdad? Vamos a conocer la misa paso a paso y vamos a aprender así de qué manera comenzó, de qué manera se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Estas citas bíblicas que he mencionado es necesario como sacarlas en un papel y revisarlas una por una para darnos cuenta de la secuencia que hay desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Este ha sido el tema sobre la Eucaristía como sacramento, ¿verdad? Es necesario que conozcamos los sacramentos. Y leyendo un poco lo que es, yo les decía por ahí, leamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, de ser posible todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un hermoso discurso de Jesús acerca de lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Espero que este video les haya servido y pues posteriormente vamos a seguir hablando sobre los pasos de la misa.